¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente saludándoles, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar al pendiente y por darle play a este video tutorial. En este video les voy a compartir el paso a paso de esta diadema que miran aquí. Es una diadema muy bonita que pueden hacer para ustedes, para sus niñas. Es una diadema muy elástica hecha con punto waffle. Ahorita les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar, cómo la vamos a tejer paso a paso para que puedan copiarla. La pueden hacer al tamaño que deseen. Yo aquí ya tengo la base. Esta base que tengo aquí es para hacer una diadema de adulto, mide 10 centímetros de ancho por 48 centímetros de largo. Si desean hacer la base para hacer una diadema para niña, entonces les sugiero que utilicen un gancho más delgado. Esta base ustedes la pueden hacer a largo que deseen. Pueden medírsela conforme van avanzando para que les quede a la medida antes de unirla, ¿ok? Que no les quede apretada ni tampoco tan grande, que les quede de una forma confortable. Miren, este va a ser el lado derecho y este va a ser el lado revés. Así es como debe de quedar la base de su diadema. Para hacer esta diadema estoy utilizando 75 gramos de lana acrílica número 4 medio, es de esta marca por si la tienen a su alcance. Si no la tienen a su alcance pueden utilizar cualquier otra, pero que sea número 4 medio. Estoy tejiendo este color verde Kelly. También estoy utilizando un gancho 4.5 milímetros o del 4,5 y unas tijeras para cortar al final. Bueno, vamos a iniciar haciendo una base de 17 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a tejer la primera fila de puntos del lado revés de la cadena en esos hilitos que se miran aquí en el centro. Vamos a saltar la última cadena, vamos a meter el gancho en este hilito que se mira aquí de la siguiente cadena. Vamos a enganchar el hilo, pasarlo de este lado, enganchar el hilo nuevamente y pasarlo dentro de los dos hilitos juntos. Vamos a hacer así 4 medios puntos bajos de esta altura. Tengo 2, 3 y 4. Ahora en los siguientes hilitos o en las siguientes cadenas vamos a hacer un punto vareta. En las últimas 4 cadenas vamos a hacer nuevamente 4 medios puntos bajos. Ok, vamos a hacer en cada cadenita un punto vareta de esta forma. Enganchamos el hilo, lo pasamos dentro de los primeros 2 hilitos, enganchamos el hilo nuevamente y lo pasamos dentro de los últimos 2. Así avanzamos en esta primera vuelta haciendo en cada cadena un punto. Y en las últimas 4 cadenas vamos a hacer 4 medios puntos bajos para que quede de esta forma. Ok, aquí ya completé los puntos vareta, quedaron 8 puntos. Voy a continuar en las últimas 4 cadenas haciendo un medio punto bajo. Aquí es 1, 2, 3 y 4. Después de estos últimos 4 medios puntos bajos vamos a hacer la segunda fila de puntos de esta forma. Vamos a voltear de este lado. Esta punta o colita del hilo la vamos a entretejer pasándola de esta forma, de este lado.
vamos a hacer una cadena para levantar esta segunda vuelta. Así lo vamos a hacer para levantar cada vuelta. Vamos a hacer los medios puntos bajos en cada segundo hilito que se nota aquí sobre los puntos en forma de cadenita, ¿ok? Vamos a meter el gancho en la que parece ser la segunda cadenita contando de arriba hacia abajo. Enganchamos el hilo, lo pasamos y formamos el primer medio punto bajo, el segundo, el tercero, siempre entretejiendo esa punta del hilo, y el cuarto. Debemos de mantener en cada línea de puntos los 4 medios puntos bajos, los 8 puntos vareta y los siguientes 4 medios puntos bajos. ¿Ok? Vamos a avanzar así, de esta forma. Aquí donde tenemos los puntos vareta, vamos a hacer un punto vareta en los primeros dos, pasando el gancho bajo los dos hilitos que se notan ahí. Tengo aquí el primero, voy a hacer el segundo punto, el tercer punto lo voy a tomar en relieve, que es este. Voy a meter el gancho por abajo de ese punto, enganchar el hilo, pasarlo de este lado y formar el punto vareta. En los siguientes dos puntos voy a hacer un punto vareta pasando el gancho bajo los dos hilitos que se notan ahí. Ahora voy a tomar el siguiente punto en relieve. De esta forma, los últimos dos puntos vareta los hacemos pasando el gancho bajo esos dos hilitos. Y continuamos en los últimos 4 medios puntos, metiendo el gancho en cada segundo hilito. Es 1, 2, 3. El último punto siempre lo vamos a hacer pasando bajo esos dos hilitos que se notan al final. Volteamos nuevamente de este lado para continuar con la tercera fila de puntos. Hacemos una cadena siempre para levantar cada vuelta. Iniciamos haciendo los 4 medios puntos bajos, haciendo el primero aquí en la que parece ser la segunda cadenita, contando de arriba hacia abajo. En cada segundo hilito, de esta forma. Ya completé los 4 medios puntos. Ahora voy a avanzar haciendo los puntos vareta. Donde hice los puntos vareta de este lado, pasando bajo los dos hilitos, ahora esos dos puntos los voy a tomar en relieve. De esta forma, pasando el gancho por abajo de cada punto, enganchando el hilo, pasando el hilo de este lado y formando el punto vareta. El punto que hicimos en relieve en la vuelta anterior, ahora lo vamos a hacer de esta forma, pasando el gancho bajo los dos hilitos que se notan ahí, que están sobre ese punto. Los siguientes dos los tomamos en relieve
el siguiente punto pasando bajo los 2 hilitos. Los últimos 2 puntos vareta los tomamos en relieve. Así es como vamos a hacer las vueltas de número impar. Así es como debe de ir quedando, así es como se va a ir formando el punto waffle. Ahora vamos a hacer los últimos 4 medios puntos en cada segundo hilito. Vamos a hacer un punto. El último punto siempre pasando bajo los 2 hilitos que se notan al final. Nuevamente una cadena, avanzamos haciendo el primer medio punto bajo, el segundo, el tercero y el cuarto para mantener esa misma cantidad de puntos. En esta vuelta, que es una vuelta de número par, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Aquí pasando bajo esos 2 hilitos que están sobre el primer punto, hacemos el primer punto vareta, hacemos el segundo en el siguiente punto y el tercer punto lo agarramos en punto relieve de esta forma. Avanzamos haciendo los puntos vareta, pasando bajo los 2 hilitos. El siguiente punto lo hacemos en relieve. Los siguientes y últimos 2 puntos vareta los hacemos pasando bajo los 2 hilitos y así avanzamos. Después haciendo los medios puntos bajos. Es 1, 2, 3 y el último pasando bajo los últimos 2 hilitos que se miran al final. Siempre hacemos una cadena para levantar cada vuelta y repetimos la siguiente vuelta, que es la vuelta número 5, haciendo lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Así repetimos la vuelta número 3 y número 4 hasta tener el tamaño que necesiten de su diadema. ¿Ok? Una vez que alcance a cubrir la circunferencia de su cabeza, una vez que tengan el tamaño que necesiten, vamos a avanzar cerrando ambos lados para terminar la diadema. Ok, vamos a avanzar haciendo la misma repetición. Miren cómo se va formando el punto waffle. Una vez que hayan avanzado en la base de su diadema, que ya tienen el tamaño que necesitan, asegúrense de terminar su última vuelta en número par para poder unir ambos lados de la diadema, de la base, del lado revés. Ok, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a meter el gancho aquí, pasando el gancho en esta esquinita de este lado. Voy a enganchar el hilo y pasarlo dentro de esos hilitos. Ahora voy a unir los 4 medios puntos de esta forma. Voy a meter el gancho pasando bajo esos 2 hilitos de este lado y lo mismo voy a hacer de este. Voy a pasar el gancho bajo esos siguientes hilitos, los primeros 2 hilitos de este, ¿ok? Voy a enganchar el hilo, pasarlo de este lado, enganchar el hilo y pasarlo dentro de esos 2 hilitos juntos. Así lo voy a hacer para unir los 4 medios puntos bajos.
Los puntos vareta los vamos a unir de una forma diferente. Voy a pasar el gancho. Aquí ya uní los 4 medios puntos bajos. Ahora voy a unir los puntos vareta, voy a pasar el gancho aquí pasando bajo esos 2 hilitos. Ahora de este lado voy a pasar el gancho por abajo del primer punto vareta. Voy a enganchar el hilo y lo voy a pasar bajo todos esos hilitos juntos. Voy a enganchar el hilo nuevamente y lo voy a pasar dentro de estos últimos 2. Así voy a unir los puntos vareta de esta forma. Si se les hace más fácil unir ambos lados con una aguja con hilo, pueden hacerlo, ¿ok? Como se les haga más fácil, más bien. Voy a unir así los puntos vareta y los medios puntos bajos. Lo voy a hacer igual como lo hice aquí. Y pues nada, eso es todo. Espero que les haya gustado esta diadema, que les sea de utilidad. Gracias por estar al pendiente. Gracias por dejarme también sus comentarios y por suscribirse al canal. Aquí parece que ya terminamos de unir los puntos vareta. Ahora vamos a iniciar con los puntos bajitos, con los medios puntos bajos, de esta forma. Y listo, aquí ya estamos terminando de unir todos los puntos. Vamos a rematar con 3 cadenas. Para evitar que se nos vaya a deshilar. 1, 2 y 3. Vamos a cortar y jalar este hilito. Lo podemos esconder aquí entre los puntos. Y pues nada, aquí ya está completamente terminada. Miren, quiero que noten cómo quedó aquí, de este lado, donde unimos las 2 orillas. Ok, gracias por todo nuevamente. Les espero en el próximo video.